Decirle a los argentinos que la libertad avanza. Decirle a los argentinos de la mano de Milei recuperen su país, de los corruptos que llevan casi 20 años gobernando su hermosa república. Decirle a los políticos de derecha, centro derecha, o como dicen los periodistas de la ultraderecha, pónganse los pantalones y empiecen a hacer campañas políticas. Es hora de que el pueblo vea quiénes quieren gobernar. Es hora de que los pueblos latinoamericanos vean desde ahora, desde ya, quiénes los van a gobernar en los próximos 24 años que vienen después de 2026. Decirle en Colombia, venga quien venga, que le ponga mano dura y corazón grande para recuperar las calles y las carreteras de ese pueblo colombiano. Decirle a los brasileros, no le tengan miedo a Lula da Silva, porque Lula da Silva debería estar preso en la cárcel, pagando como el peor corrupto que es y siniestro. Decirle a los del Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla, los pueblos ya no van a tener miedo de quiénes son ustedes, porque mientras ustedes comen caviar, mientras ustedes coman caviar y se comen el mejor costillar y se toman el mejor vino del mundo, el pueblo pasa hambre, miseria y frío. Así que decirle a todos los pueblos latinoamericanos, despierten, porque en Argentina el pueblo está despertando, no porque sea un voto, como dicen los periodistas, los que votaron por Milei es por bronca, no. Milei se ha ganado a pulso ese voto y lo va a seguir haciendo. Decirle a Milei, tienes hasta diciembre 3 meses duros, tienes hartos meses duros para recorrer tu Argentina y hacerle saber a los argentinos de que tú eres el cambio. Así que fuerza Milei, 32,21%. Te felicito. Y felicito a todo el pueblo argentino. Decirle a los colombianos que con Álvaro Uribe Vélez tuvimos 8 años más o menos de tranquilidad en las carreteras. Pero hoy vemos a Colombia sumida en un secuestro. En un secuestro. Porque nos gobierna el peor mitómano, el peor secuestrador, asesino y criminal, como es el guerrillero Gustavo Petros Burgos. Así que colombianos, a no tenerle miedo a ese gobierno, que lo único que ha hecho durante un año es quitarle las tierras a los campesinos, quitarle la vida a los policías y militares sin piedad y sin misericordia. Y decía a los colombianos a no tenerle miedo a este gobierno genocida y guerrillero, que lo único que hizo fue entregarle los departamentos a la guerrilla. Así que colombianos, alzar la voz y decir a los chilenos, los está gobernando una manga de corruptos, de criminales y de sinvergüenzas que son amigos del terrorismo que pasan la Araucanía. Decirle a los chilenos, alcen la voz y no le tengan miedo a este gobierno nefasto. Decirle a todos aquellos que votaron por Gabriel Boric, ¿cuál es el cambio? Hasta el momento no ha habido ningún cambio, porque el único cambio que ha hecho este gobierno es de la igualdad y de la dignidad, es igualdad para ellos y dignidad para ellos como políticos, porque se han forrado como el hijo de puta. Decirle a Giorgio Jackson que por la caída de cada ministro somos mártires. No, el pueblo chileno es mártir desde el 2018, cuando usted, Giorgio Jackson, Ignacio Latorre, Ibáñez, Boric y entre otros más salieron a la calle a asusar a la gente. Asusaron a la gente hasta llegar al punto de destruir a su propia república, y hoy son gobierno. Las mentiras, las calañas que ustedes utilizaron para llegar al poder fue destruir a su propio país usando la violencia. Hoy ustedes hablan de pensiones, pero si nos damos cuenta, ¿por qué le subieron las pensiones o por qué le dieron pensiones de gracias a delincuentes y terroristas asociados a sus movimientos de anarquismo y destrucción masiva, que lo único que hicieron fue que el que si no bailan no pasas? Chilenos, despierten. Decirle a la juventud, a los jóvenes chilenos que tienen a sus abuelos, recibiendo una pensión mediocre, decirles a ustedes, juventud, apoyen a sus abuelos en todo lo que puedan, parceritos, porque mientras sus abuelos luchan por una pensión digna, a los delincuentes y terroristas de la primera línea les pusieron una PG universal para el resto de sus vidas por 517.282 pesos. Entonces yo digo, ¿es justo eso, que los delincuentes y asesinos y criminales contra su propio país reciban una pensión sin trabajarla, sin sudarla, sino que por ser delincuentes y amigos de un gobierno narcoterrorista, como lo es este que está gobernando Chile? Porque Latinoamérica está siendo gobernada por los peores narcogobiernos
terroristas y genocidas que lo único que han hecho durante este periodo que llevan de gobierno en sus países es saquear y saquear y saquear y asesinar a sus opositores. Así que chilenos, con mucho amor y con mucha sinceridad, y decirle a aquellos, a José Antonio Caz, a Franco Parisi, decirle a Evelyn Matei, decirle a Rodolfo Carter, decirle a Derek Mapperson, decirle a Pedro Paul, si ustedes quieren gobernar a Chile, es hora de que empiecen a mostrar sus cartas, y es hora de que ustedes empiecen a recorrer Chile, porque los chilenos necesitan un líder o unos verdaderos líderes que realmente quieran a este pueblo amado y a esta hermosa república chilena. Decirle a los venezolanos, ustedes van a tener la oportunidad de recuperar su país, de recuperar su nación y de recuperar la dignidad humana, la democracia y el Estado de Derecho. Apoyen a María Fernanda Corina y protéjanla, sean su chaleco antibalas, porque lo más importante es que en las próximas elecciones en Venezuela, el chavismo y el madurismo, genocidas y criminales dictadores, sean expulsados del poder y que Venezuela vuelva a tener un nuevo aire, porque los venezolanos necesitan recuperar su nación. Así que venezolanos, hurra, 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 y apoyen a María Fernanda Corina. A los ecuatorianos tienen una gran oportunidad el 20. Voten por el 25 y devuélvanle esa dignidad a su pueblo ecuatoriano que está sumergido en la violencia como nunca antes vista. Recuperen sus calles, recuperen su economía. Y decirle a la gran familia del señor, de don Fernando Villavicencio, mi más sentido pésame, y decirle a su mamá, los hijos deberían de enterrar a sus papás y no los papás a sus hijos. Decirle a la esposa de don Fernando Villavicencio, su esposo, un hombre valiente y aguerrido, que desnudó a la gran lacra asquerosa de la narcopolítica que existe en Latinoamérica al servicio de los narcotraficantes y los narcotraficantes al servicio de los políticos, porque esa es la juega que está utilizando la ultraizquierda radical, fascista y asesina y criminal y corrupta que gobierna Latinoamérica, quitar al opositor como asesinándolo, porque esa es la forma fácil de ellos quitar a sus fuertes contrincantes. Decir a los ecuatorianos, don Fernando Villavicencio desnudó la corrupción, la narcocorrupción y el correísmo asociado a los guerrilleros, asesinos y criminales. Colombia es potencia mundial de exportadores de asesinos y de mercenarios y criminales a nivel mundial. Pasó en Haití y ahora en Ecuador. Solo le pido a las derechas, a las centros derechas y como dicen los medios de comunicación, a los candidatos de ultraderecha, decirle a estos candidatos, redoblen su seguridad y no confíen ni en su propia sombra. Así que decirle nuevamente al pueblo argentino, de la mano con Milei recuperen su país y no le tengan miedo al cambio. No le tengan miedo al cambio. Sé que Milei va a tener muchos obstáculos, pero son ustedes los que pueden hacer realidad. Recuperar a su hermosa República Argentina. Despierten, latinoamericanos, porque los engañaron con el populismo y la verborrea barata de la dignidad, la igualdad, de quitarle a los ricos para redistribuir la riqueza, pero la única riqueza que han redistribuido estas castas políticas corruptas del socialismo del siglo XXI es robar, robar y quitarle al pobre. Así que despierten, pueblos latinoamericanos, despierten sin miedo, porque tenemos que seguir avanzando. Hurra, hurra, hurra. Viva la libertad, como dice Milei, carajo, para toda Latinoamérica. Fuerza Argentina, fuerza Venezuela y fuerza Ecuador.